Y pongo grabar. Ya está grabando. Ya me voy a compartir pantalla. Ya, ahora sí, señor Carreño. Preguntaba que cuando nos referimos a las normas APA, a las normas Vancouver, al estilo Chicago, ¿qué son estos? Son diferentes medidas o parámetros que seguimos para realizar un proyecto o una investigación en Word, ¿no? Ya, pero ¿qué son? ¿Me dijiste? Carreño, ¿qué son? Parámetros, ¿no? No sé, ¿Para? reglas que tenemos que seguir para el tipo de imagen, tipo de letra, etcétera. ¿Para qué? O sea, no me dices, pero no concretas. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, tú me dices que son normas, parámetros, pero ¿para qué? Para, Para que sí, esté organizado, perdón, para que esté organizado. que esté organizado. O sea, que yo uso una norma para organizar la estantería. Ya, te pregunto y háblame con sinceridad. ¿Leíste? Porque el hecho que vaya a exponer el equipo número 1 no quiere decir que ustedes van a venir en cero. ¿Leíste sobre lo que se refiere a normas APA? No quiero mentiras. No, Ya, entonces yo necesito la sinceridad porque el tiempo es oro. Entonces dígame no. ¿Ya? Ahora vamos a ver. José Renán, Belis. Hola, doctora. A ver, Renán, dígame usted, ¿qué son las Ya, normas APA, Vancouver o las normas o estilos Chicago? las normas APAS, estas son unas normas que debemos seguir para realizar ya sea un documento en Word, un libro académico. Las normas Vancouver se utilizan más que todo al estilo de las ciencias de la salud, mientras que las Chicago se utilizan más bien para el ámbito educativo, para realizar un libro en el ámbito educativo. Y profundizando más el tema de las normas APAS, como hicieron los expositores, hay que seguir ciertos lineamientos, como por ejemplo nos dice que se debe utilizar un tipo de letra, como Tiny New Roman, de 12, se debe seguir un lineamiento con lo que son las citas, con lo que es el encuadre de la hoja, que esta debe ser de un tamaño de 254, superior, inferior, hacia la derecha, debe tener lo que es 5 espacios al inicio de cada texto, el primer título debe estar en negrita y centrado, el segundo título debe estar hacia la izquierda. Muchas gracias, Renán, veo Ya. que sí has leído. Profe, ¿me puede decir el para qué? Que no entendí. Ya. Veamos, Caicedo. Caicedo, un poco a lo que dijo Renán, ¿verdad? Ya no vamos a repetir lo que dijo Renán. Pero ¿para qué sirven todas estas cosas? ¿Para qué? Bueno, estas normas sirven para varios componentes, para modificar o establecer una escritura más científica con el fin de facilitar una mejor comprensión de la lectura, para dar una mejor presentación, para dar una mejor comprensión, una mejor estética al documento. Solo para eso sirve. Para eso y muchas cosas más, como también para modificar Pero no me dice, o sea, no me dice lo principal. O sea, René
Renan nos dijo muchas cosas y que si nosotros hubiéramos escuchado lo que dijo Renan, podríamos saber el para qué. Hay una clave. Para preparar mejor el artículo que se va a publicar o a enseñar al... Y eso está en el sílabo de ustedes, está en la política. ¿Ya? Es fácil. Yo puedo tener este paper, ¿verdad? Ya le di la estética, ya le di todo, sea la de Vancouver, sea la de Chicago, o sea APA, ya está, ¿verdad? Imaginémonos que está bien hecho. Ya, pero ¿para qué me sirve hacer este documento? Sí. ¿Para qué? En una parte de las políticas se decía que todos los trabajos que los alumnos tienen que presentar, tienen que llevar su bibliografía, ¿verdad? Independientemente si usamos cualquiera de los tres tipos. ¿Para qué? Para asegurarnos de que este documento no es un plagio, que este documento no sea corta y pega, sino que tenemos que respetar, ¿verdad? La fuente, el criterio. Ya las compañeras cuando más adelante nos van a explicar, nos van a decir cada una de estas cosas. Pero para eso es esencial el uso de estas normas, porque a lo que nosotros concluimos, llegamos a la última parte, imaginémonos que aquí dice bibliografía o referencia, y aquí tenemos la bibliografía o tenemos la referencia y acá abajo la bibliografía. Entonces, para eso nos sirven estas normas, no solo para que el documento se vea bonito, ¿sí? Para que sea más confiable la información. No, bueno, no tanto que sea más confiable, sino más bien también hay que respetar el criterio de los demás. O sea, nosotros no nos podemos acoger un criterio que no es nuestro. Entonces nosotros tenemos que citar, sea con bibliografía o sea como referencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos normas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí la principal, que es las normas APA, ¿verdad? ¿Qué son las normas APA? Es un conjunto de reglas, como ya lo han dicho ustedes, para la redacción de escrito. Estas normas buscan que los textos sean uniformes para poder eliminar el plagio, que eso es lo más importante, porque de nada vale. Imaginémonos que cuando nosotros, supongamos, Sí, lo que dijo Renan, Ya, pongo nosotros las mujeres, ¿verdad? Nosotros las mujeres nos vestimos, de pronto si somos muy gorditas, nos ponemos una faja, ya, nos vemos estéticamente, ¿verdad? Bonitas, con una cinturita, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esa figura que nos da la faja o lo que sea, no es nuestra, ¿verdad? Es una figura artificial. ¿Por qué? Porque lo que te hace la faja te amolda, ¿sí? Entonces no es nuestro. Entonces, este que dice, para poder eliminar el plagio, ya que les dan un orden facilitando la lectura y ayudando a no utilizar ideas de otros sin darle el crédito, ¿verdad? Supongamos que yo no hubiera puesto este link que está acá abajo, entonces yo estaría haciendo un plagio porque no he puesto de dónde lo he sacado. Entonces, si yo lo pongo sin esto, entonces quiere decir, ¿verdad? Que esta idea es mía. Entonces, por eso yo tengo que citar esto. ¿Me entienden? ¿Sí entendieron? Ya tenemos las normas Vancouver. Sí, profe, sí entendimos. Tenemos las normas Vancouver, que no importa, ¿verdad? Que no importa si la utiliza el sector salud o la utiliza cualquier otra institución o cualquier otro profesional, también dice que son normas establecidas para hacer que las publicaciones en revistas biomédicas
sean uniformes y así se garanticen que la conformación de tales revistas respondan a unos criterios compartidos por lectores e investigadores del campo de la ciencia de la salud. Yo creo que en la primera clase yo les dije, ¿verdad? Que nosotros antes de publicar un artículo tenemos que buscar la revista. Imaginémonos que buscamos una revista biomédica y nosotros no nos damos cuenta de las normas que ella pide estilo Vancouver y hacemos en normas APA. Y cuando ya mandamos el artículo, vienen y nos rechazan porque no hemos cumplido esa partecita de que ese artículo tiene que ir con esa norma. ¿Sí? También aquí abajo está el link donde se sacó esta parte de acá. Y tenemos el estilo Chicago, ¿verdad? ¿Qué dice? El sistema nota o bibliografía de Chicago es el estilo de notas y bibliografía que presenta la información bibliográfica a través de las notas a pie de página y la organiza a final de texto en una bibliografía única y completa, ¿verdad? Es uno de los estilos más usados en el informe de investigación. Se dio a conocer en el 1903, ¿verdad? Independientemente que esta norma no tenga explícito aquí que es para evitar el plagio o para respetar las ideas, también cumple esa función. Y aquí abajito nosotros tenemos también la fuente de donde se sacó esta partecita de los estilos Chicago. Entonces, las normas APA o las normas Vancouver o el estilo Chicago cumplen una serie de funciones, pero una de sus funciones más relevantes es que respetemos, ¿verdad? Respetemos la idea o el conocimiento de quien ya lo hizo. ¿Y cómo lo vamos a respetar? Citándolo. Eso era como una introducción, ¿verdad? Ya les voy a poner el material de las compañeras. Grupo. Este creo que es. Ah, no. Bueno, esto me hacen acuerdo para hacerles hincapié al final, ¿sí? Normas Vancouver. Dades. La que dice generalidades de normas Vancouver. Generalidades de norma Vancouver. Ajá. Ya, buena vista. Bueno, esta es la exposición de las compañeras, ¿sí? Entonces tenemos 4 compañeros, tenemos 29 láminas, ¿verdad? Entonces, 29 dividido para 4, nos tocarán poner a uno 7 láminas y a otro 8 láminas. Bueno, 7 porque la carátula no está bien. No hay que especificar, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Ariana. Disculpe, doctora, soy Luisa Villamar, es que antes me estaba llamando, pero no me pude conectar, tenía problemas con el internet. ¿Ya? ¿Qué era para la asistencia? Sí. ¿Ya? Ariana. Ok, doctora. Me vas diciendo, Doctora, Ariana, me vas diciendo cuando pase la siguiente, ¿sí? Okay, listo. doctora, Dígame. disculpe que la interrumpa. En la asistencia de Morales Paredes Ana María también tenía dificultad para... A ver, les digo, cuando sea así de la asistencia, por favor me dicen a lo último. Por esta vez es Ya, disculpe. a lo último. ¿Cómo me Está dijo bien, su nombre? gracias. ¿Cómo me dijo su nombre? Morales Paredes. Morales Paredes Ana María. Ya, gracias. Ya, disculpe, gracias. No se preocupe. Ariana, ¿Y podemos comenzar? ¿sí? Sí. Sí, Ariana. Bueno, nosotros somos el grupo número 1. Vamos a hablar sobre generalidades de las normas Vancouver, Chicago y de las normas APA. ¿Tengo que presentar a todos los compañeros o ya empezamos con la primera diapositiva? Doctora, disculpe, ¿podría ponerle como presentación la diapositiva para que se vea completamente? Allí. Ya, recién. ¿Estamos? Gracias. Ya, listo.
Primero vamos a empezar con las normas Vancouver. ¿Qué son las normas Vancouver? Como ya se mencionó al principio, son un tipo de reglas que se formaron para buscar un criterio de uniformidad en el momento de preparar y publicar un artículo. Generalmente va a estar vinculado con las ciencias de la salud, pero como mencionó la doctora, pues puede ser utilizado por otras áreas. Esto va a ser un orden de ideas. Las normas Vancouver van a ser usadas como medio para llegar a una singularidad en el momento de realizar citas bibliográficas. La siguiente, por favor. Cuando nos referimos al estilo Chicago, va a ser un formato, a diferencia del otro que se veía que estaba relacionado más para ciencias de la salud, este va a estar más relacionado para lo que van a ser textos académicos. Este se va a pegar a escritores e investigadores y así se va a dar un formato a los documentos, ensayos o informes de investigación y pues de esta manera se busca la facilidad de difusión de textos en la comunidad científica y que se puedan mantener pues, los estándares de calidad y finalmente evitar lo que van a ser los plagios. ¿Verdad? Nuevamente, perdón que te interrumpa, Ariana, ¿verdad? Nuevamente, Ariana hace hincapié al plagio, ¿sí? Cabe señalar que en la universidad también se está pagando esto del sistema URCOM, ¿verdad? ¿Para qué? Para poner el texto allí del estudiante y ver qué tanto es copia o si es que el escrito del estudiante es relativamente suyo. Ya. Por eso es que así sea que nosotros parafraseemos un texto, así sea un párrafo mínimo, nosotros tenemos que poner también de dónde vino. No importa que nosotros los parafraseemos, ¿sí? Voy con la siguiente, Ariana. Ok, ahora vamos a hablar sobre las normas APA. Como un preámbulo, estas van a tener su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios llegaron a un acuerdo que fue establecer un tipo de conjuntos de estándares o reglas pues, que nos iban a ayudar a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con un fin en común, que era facilitar la comprensión de la lectura. Para esto, estas normas APA, pues como se menciona, son un grupo de elementos entre los cuales vamos a tener márgenes y formatos del documento, puntuación y abreviación, tamaño de la letra, construcción de tablas y figuras, citaciones de referencia. La siguiente, por favor. Y vamos muy rápido, por favor, hacen un paréntesis, ¿sí? Primero empezamos por el tipo de papel. El tamaño vamos a tener pues, un tamaño estándar que va a ser el tipo carta, que va a ser un papel que va a tener, como ya mencioné, un tamaño estándar, que sus medidas son de 21.59 centímetros de ancho y por 27.94 centímetros de largo, que es el papel tamaño A4. Podemos continuar con el tipo de... A ver, el tamaño carta no es el A4. El tamaño carta es más pequeñito. Si ustedes revisan, cuando uno hay un documento, y si tú la tienes en A4 y luego de A4 lo quieres transformar en tamaño cartas, vas a ver que el tamaño de la hoja es más pequeño, ¿sí? Sí, me equivoqué, el tamaño A4 es de 21 centímetros por 29.7 sí. Y el carta es de 21.59 por 27.94. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Te doy la siguiente? Sí, por favor. Vamos a hablar de los márgenes. En Antigua ya se mencionó, pero en cuanto a los márgenes, pues vamos a tener 2.54 centímetros, que esto equivale a 1 pulgada en cada borde de la hoja. Esto quiere decir 2.54 centímetros en el borde superior, inferior y en los laterales. Y en cuanto a la sangría, pues todos los párrafos deben de tener una sangría estándar que es de 1,27 centímetros, que equivale a 0,50 pulgadas. Y cabe señalar que lo que es aconsejable, ¿verdad? Es aconsejable que antes de empezar un documento ya nosotros programemos esta parte, que es tamaño A4, cuántos centímetros tiene que tener de margen superior e inferior, cuánto va a la derecha y cuánto va a la izquierda, ¿sí? Porque después, imaginémonos que nosotros hacemos un texto así regularmente y le ponemos de pronto 2 centímetros de alto, ¿verdad? Y nosotros queremos después que la norma diga que sea 1 centímetro.
ya que les pida. Y luego para nosotros hacer ese 1 centímetro, cabe señalar que cuando hemos dado un doble espacio, se han ido 4 espacios. Y realmente nomás deberían de ir 2 espacios. Es por eso que siempre hay que leer las normas, dependiendo de dónde vamos a entregar el trabajo. Igual a sangría, se debe hacer desde el inicio, porque si no después vamos a tener problemas si es que lo hacemos todos un texto corrido y después queremos poner la sangría. Cuando nos referimos al fuente o el tipo de letra, pues en la fuente va a tener que ser Times New Roman con un tamaño de 12 puntos. Vamos a tener que alinearlo a la izquierda y con un interlineado de 2.0. Que vendría lo que está marcado acá, ¿verdad? Exactamente. Tenemos 2.0. Entonces, el interlineado y el tamaño de letra y el tipo de fuente. Exacto. Acá está el tipo de la letra, aquí está el tamaño de la letra, ¿verdad? Y aquí está la sangría que tenemos y todo va a ir alineado. Eso es lo que tenemos que programar antes de. Ariana, ¿cuántas láminas van? Que aquí no veo yo el número. 4 o 5. Entonces te faltan 2, Ariana. Ok. Ya, sigamos. Creo que ya está. Luego vamos con la numeración de páginas. Primero, los números comienzan en la página del título o en la portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior derecha. La numeración va a comenzar desde la primera página de copyright hasta la última página. Van a incluir figuras, dedicatorias, prefacio y todo. Van a tener que estar enumeradas. En el formato APA, el documento tiene que estar enumerado desde la introducción en adelante. Tiene que estar enumerado completamente todo en números arábigos, como podemos observar en las imágenes. Muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un documento, por decir en PDF, la página 1, imprimir, no nos va a imprimir esto, sino que la página que realmente está considerada como 1. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿La siguiente? Sí, por favor. En cuanto a las abreviaciones en formato APA, hay que tener algo muy en claro, que es que estas deben ser comúnmente conocidas y usualmente se utilizan para evitar repeticiones, pero no se utilizan como un atajo de lectura. Entre estas abreviaciones, pues vamos a tener las más conocidas, que son las que podemos observar, que es capítulo con su abreviación CAP, edición con su abreviación ED, edición realizada con su abreviación ed.rep, editor o editores con su abreviación ed o eds respectivamente, traductor o traductores con su abreviación trat o trats respectivamente, sin fecha con su abreviación s.f, página o páginas con la abreviación p o pp, volumen o volúmenes con la abreviación vol o vols respectivamente, número con la abreviación num, parte con la abreviación pte y suplemento con la abreviación SUPL. Cada una de ellas al final pues lleva su respectivo puntito. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos con Andrés. Gracias, Ariana. William Andrés. ¿No está? A ver, John Alejandro. Yo, doctora. Muy buenas tardes. ¿Sí se logra escuchar? Sí. ¿Quién está hablando? ¿Alejandro o Andrés? John Alejandro. A ver, Alejandro. No hay Andrés, doctora. Solamente somos 3 mujeres. Es que el compañero William no está en nuestro grupo. Creo que está en otro grupo, doctora. ¿Y Merchan Llanos? En otro grupo. Ay, solo estamos 4, es decir, Vélez, Álava y mi persona Mesa. Perdón, ¿está Álava? ¿Vélez?
Vélez y Mesa. Mesa. Entonces me falta Vélez. ¿Ya? Falta Vélez y Sí, mi lo estoy persona. exponiendo. Ya. Ya, Ya, John Alejandro. sí. Continúe, doctora. Es que hay imagen. Ah, ya. Dígame que le dé clic y yo. Sigue. Ujú. ¿Está bien? Ya. Listo. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, a mí me toca hablar sobre las citas textuales de menos de 40 palabras. La anterior, doctor. ¿Anterior? Ya, sí, creo que sí, exacto. Se pasó. ¿Ahí? Sí, ahí. Ahí, ya. Me avisa cuando dé clic. Sí, ahí, doctor, ahí era clic para mí. Ya. Pero ahí se esconde, ¿sí? Ujú. Aquí decía que tenía que ser parafraseada. ¿Ya? Listo. Muy buenas tardes, compañeros. Sí, ahí, doctor, ahí está bien. Ahí, justo ahí, sí. Muy buenas tardes, compañeros. A mí me toca hablar sobre las citas textuales. Aquí van a existir 4 formas de hacer una cita textual dependiendo del contenido y la énfasis. La primera cita va a ser la cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. El tener una cita de menos de 40 palabras se deberá insertar en el medio de nuestro texto. Para poder realizar una cita con énfasis en el autor, procedemos primero citando con el apellido y el año del texto, seguido de una frase o palabra que vincule con el autor a la cita, como vemos aquí. Aquí primero va a estar para citar lo que es el apellido y luego el año que fue realizado esta bibliografía, esta cita. Continúa. Un ratito, perdón. Chicos, por favor, mantengan el micrófono apagado y solamente prende la persona que está hablando, ¿sí? Doctora, es que sí, yo sé que tal vez se escuchen los gallos, sino que yo vivo acá y se escucha... Perdón. Ese es el problema. Perdón, siga. Sí. Ya, continúe la siguiente. No hay problema, siga nomás. Sí, doctora, la siguiente. Haga clic, doctora. La siguiente. Ya, ahí, justo ahí. Ya, cita textual de menos de 40 palabras con énfasis del texto. Al tener una cita de menos de 40 palabras, se debe insertar en el medio de nuestro texto. En una cita con énfasis en el texto, citamos primero el texto entre comillas. Como se aprecia en la imagen, donde está la palabra, esto significa, está la entre comillas, y luego después viene siendo lo que se va a colocar, lo que es el apellido, el año de la página, con comas, y se va a cerrar entre paréntesis, como se aprecia justo a ver ahí donde está señalando la autora. La siguiente, doctora. Ya. Cita textual de más de 40 palabras con énfasis al autor. En esta cita de más de 40 palabras se debe insertar aparte de nuestro texto y se debe hacer una sangría de 5 espacios. Como vemos en la imagen, abajo de referencia al autor hay una sangría de 5 espacios. Para poder desarrollar esta cita, se deberá comenzar escribiendo el primer apellido del autor o el más conocido, siguiente del año y luego seguido del año de publicación, que va entre paréntesis. Por ejemplo, como vemos aquí, que se ve Kaku en el 2009. La siguiente, doctora. Salen las páginas, sí, eso no nos debemos olvidar, porque esta cita de acá está que te dice que no te debes de olvidar de la página que nosotros hemos consultado en el libro. Continúa, doctor. Bueno, ahora sigue
Bueno, esta cita textual de más de 40 palabras es cita basada en el texto. Aquí vamos a tener lo que es el apellido del autor. Aquí solo se va a colocar solo lo que es el primer apellido o el apellido más conocido, seguido de lo que es el año, que aquí va a estar entre paréntesis y que se va a publicar en lo que está el texto citado. Luego se va a colocar lo que son las citas, y va a ser 5 comillas, en un párrafo aparte que se va a transcribir en el texto a citar, como vemos aquí. Lo siguiente, doctor. Bueno, en lo que son las... ¿Esa era? Sí, esa. Ya. Ya. En lo que son las citas parafraseadas, esto es basada en el texto, es casi lo mismo. Se va a colocar lo que es el apellido del autor, seguido de lo que es la coma, ahí sigue el año, y lo que es toda la publicación va a estar en lo que es un paréntesis. Lo que es el nombre del autor, el año, va a estar en un paréntesis. La siguiente, doctor. Ya. Lo que es esa es la misma, no, esa es diferente, ya. Esa referencia del autor va a estar, va a ser con el nombre del autor, seguido del año, pero esta vez el año va a estar entre paréntesis, como vemos al lado del nombre del autor. Sí, al lado del año va a estar entre paréntesis, en este caso 2009. La siguiente, doctor. Bueno, los títulos en normas APA, el título del documento solo va a llevar lo que es la primera letra con mayúscula y el resto va a ser con minúscula. A excepción de sustantivos propios, tampoco debe ir en negrita. Aquí vamos a tener varios niveles, va a ser del 1 al 4. ¿Sí? El tamaño de esta fuente debe ser escrito, el tipo de letra debe ser Times Roman, como ya fue explicado antes, y el tamaño va a ser 12. A continuación les voy a explicar varios niveles, porque hay 5, cómo deben ir los títulos. La siguiente, doctora. Bueno, en el nivel 1 va a ser lo que es el centrado y la negrita. Va a estar en negrita. El nivel 2 va a ser lo que es el alineado hacia la izquierda y negrita. El nivel 3, el alineado hacia la izquierda, negrita. Y aquí vamos a hacer un espacio de 5 sangrías. Un espacio de 5 con un punto al final del título. A la sangría tiene que llevar 5. 5 espacios, sí. Y el nivel 4, el alineado va a ser lo que es el alineado hacia la izquierda, negrita, cursiva y sangría también de 5 espacios con el punto al final de cada título. Es indispensable que cada título lleve a su punto final. El nivel 5 va a ser lo que es el alineado hacia la izquierda, cursiva, sangría de 5 espacios con el punto al final del título. Gracias, John, ¿sí? Doctora, y disculpe por los no se preocupe, que estuvimos con buena música, pero trate de, ahorita cierre el micrófono, no es que se vaya, sino que cierre el micrófono, ¿sí? Tranquilo. Que nosotros tenemos que adaptarnos a todo, ¿sí? Sigamos. Ya, doctor. Muchas gracias. A ver, ahora tenemos a Mesa. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Perfecto. Listo. Ponga la siguiente, por favor. Después de esta. Déjeme ver. Sí, esa es. Ya, bueno, en cuanto a las tablas en normas APA, estas tienen su propio estilo. Ya, lo que vamos a hacer es que esta tabla solamente va a llevar líneas horizontales, que es la superior, la inferior y la que separa el título del contenido. En cuanto a esta tabla, pues va a llevar un número y va a llevar un nombre. Esto, en contexto, debe de llevar lo que ya mencionaron, que es el tipo de letras Times New Roman, pero el número de la tabla debe ser, no debe ser en cursiva,
En cambio, el nombre de la tabla debe ir en cursiva. Esto en tamaño 12, alineado a lo que es a la izquierda. Toda tabla tiene que tener también lo que es una nota, y esta va con el mismo estilo, pero lo único que le diferencia es el número de la fuente, que viene siendo el tamaño. 10. El tamaño, sí. Fuente, Perdón. sí. Sí, un poco lo que dice Gemma, ¿verdad? Sí, doctora. Acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las tablas, las ponemos en Excel, ¿verdad? Nos vamos a la opción de pintar toda la cuadra, la tabla, y le vamos haciendo las rayitas, tanto verticales como horizontales. Sí, pero sin embargo, las normas APA me pide que solamente lleven las líneas horizontales, ¿verdad? Y lógicamente, pues cumpliendo con todas estas indicaciones que ya nos habló Gemma. Cabe señalar una recomendación muy importante, ¿verdad? Que este material, todos ustedes lo tengan, ¿verdad? A mano, porque va a ser el material que ustedes van a ocupar, ¿verdad? Día a día cuando ustedes presenten una investigación, ¿verdad? Cabe señalar que por lo general nosotros en la universidad nuestro trabajo es normas APA, ¿verdad? Cuando ustedes hagan el proyecto de investigación tiene que conservar las normas APA. Cuando hagan proyecto 1, cuando hagan proyecto 2 igual, y cuando hagan proyecto 3 de la misma manera, ¿ya? Lo único que va a variar es cuando usted entre a una revista y aquella revista le dice, ¿sabe qué? Nosotros no trabajamos con norma APA, sino con Vancouver, o nosotros no trabajamos ni con ninguna de las dos, sino con el estilo Chicago, ¿no? Entonces allí nosotros tenemos que ajustarnos. E inclusive el formato del artículo científico, no todas las revistas siguen el mismo formato. Varía, aunque sea un poquito, pero hay una variación. ¿Sí? Sigamos, Emma. Listo, doctor. Siguiente. Ya, en cuanto a las figuras en normas APA, no va a variar es decir, en tantos parámetros a comparación con la tabla. Aquí vemos que en estas figuras, pues, va a haber lo que es la nota de la figura. Esta va a ir en letras normales, mientras que el número de la figura va a ir en cursiva. Y el tamaño, aquí no se especifica, pero también va a ir como en la nota de la tabla, que es con un número, una numeración de 10. Ya, y también nosotros tenemos que recalcar que a veces nosotros hacemos una captura de pantalla, ¿verdad? Imaginémonos que hacemos esta captura de pantalla y solamente hacemos la captura hasta aquí. Hasta aquí. Y no tomamos en cuenta la parte que está acá abajo. Y esta parte es muy importante porque esta imagen, esta figura que tenemos acá nosotros, ¿verdad? Tiene dueños. Entonces, en el momento de nosotros coger una figura y no poner esto, quiere decir que también estamos haciendo un plagio, ¿sí? Así que tener mucho cuidado con eso. Algo muy importante en cuanto a las figuras que se me escapaba es que estas figuras no deben, obviamente, superar lo que son los márgenes del documento como tal. Claro. Y imaginémonos que superan el margen del documento. ¿Qué nos tocaría hacer? ¿Reducirlo como tal? ¿O se pone la hoja horizontal? No lo había leído, doctora. Sí, lo que pasa es que... Donde saqué la información no especificaba sí, como que teníamos esa opción. Sí, mira, lo que pasa es que las normas, o sea, yo siempre sé decir, no todo está en los libros, pero se supone que esta imagen que tenemos aquí rebase, ¿verdad? La amplitud de la hoja, rebase la amplitud de los márgenes. Entonces, para nosotros seguir las normas, pues nos tocará hacerlo en forma horizontal, aunque no esté especificado. Porque si tú dices que nosotros vamos a reducir el tamaño cogiendo de la izquierda derecha, en la parte izquierda derecha o en la parte inferior izquierda y derecha, de pronto vamos a tener un texto, una tabla que no se pueda leer, que no se pueda visualizar, ¿sí? Entonces, todas esas cositas están. Y imaginémonos que estamos haciendo un artículo y que nos rechazan y nos dicen que no, que viremos la tabla como sea y que la achiquemos, bueno, tenemos que hacerla que entre en la hoja tamaño carta, ¿sí? Porque puede darse eso, que solamente por la tabla que está en forma horizontal
puede pasar eso. O si no, usar una buena estructura que por muy pequeñita que esté la imagen, ¿verdad? O la figura, pues se pueda visualizar. Seguimos. Sí, siguiente. Bueno, en cuanto a referencias y bibliografías, tenemos que tener en cuenta 4 puntos, es decir, cómo hacerlas con normas APA. En primer lugar, pues tenemos que son las fuentes, ¿qué son? Son las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos ya mencionados. En segundo lugar, en el formato APA se debe citar lo que es la referencia en el texto y adicionalmente agregarla a la lista de referencias. En tercer lugar, tenemos que después de haber citado lo que es la referencia en el texto, se debe agregar en la lista de referencias, que es un apartado que viene al final del documento. Y por último, lo que son que cuando en múltiples ocasiones necesitamos hacer referencia varias veces a un mismo autor o a una misma publicación, como vemos en el ejemplo que tenemos acá en la diapositiva. Siguiente, doctora. La siguiente. Emma. Sí, sí. Bueno, ¿cómo citar y referenciar un libro con normas APA? Pues esto es, digamos que fácil, porque basta solo revisar las primeras páginas de un libro, donde vamos a encontrar lo que es autor, año de publicación, título del libro, ciudad y país y editorial. Hay otros parámetros, pero estos son básicamente los principales. Dentro del texto se debe agregar el autor seguido del año de publicación, como ya lo había mencionado mi compañero. En cuanto a los elementos que llevan las referencias son apellido de autor, iniciales del nombre del autor, año, título en cursiva, ciudad y país de editorial. Ya, en cuanto al libro con autor, pues tenemos casi similares parámetros que son apellido de autor, iniciales del nombre del autor, año, título en cursiva, ciudad y país, y lo que es editorial, como vemos en el ejemplo acá, vemos que está el apellido del autor, tenemos la inicial del nombre que viene siendo la S, un punto, coma, entre paréntesis viene lo que es el año. Y ahí ya el contexto de donde, es decir, de lo que sacamos del libro. En cuanto al libro con editor, pues acá difiere en que primero tenemos el apellido, coma, las iniciales AA, ahí viene lo que es el año, el título, la ciudad, el país y por último lo que es la editorial. Siguiente, doctora. La otra compañera, por favor. Compañero. Vélez. Compañera, Vélez. Sí. Por favor, Bien, me seguimos con... Evelyn Vélez. Sí. Ya. Ya, bien. Ahora seguimos cómo citar un libro en línea. Bien, estos libros en versión electrónica pueden venir de dos maneras, con DOI o sin DOI. El DOI es un identificador digital de objeto único para cada libro. Bien, ¿qué van a llevar estos? Se va a citar lo que es el apellido. Cabe recalcar que siempre se usa el apellido que es más conocido de este autor, seguido por los iniciales de su nombre. Luego, por el año en que el artículo fue publicado, el libro, el título de la investigación y por último, pues como es en línea, hay que poner lo que es el link o recuperado, si se pone lo que es el link, el URL. Ya, ahora el capítulo de un libro, se va a citar de la misma manera. Se pone el apellido, las iniciales de su nombre, si es con otro más autor, de la misma manera, el año de publicación, el título del capítulo, el apellido el título del libro
y citando lo que son las páginas de las cuales fueron sacadas, y la ciudad, el país y la editorial de este. Siguiente. Siguiente. Ahí estamos. Evelyn, ya está la siguiente. Ya. Bien, aquí para la manera de referenciar artículos científicos, en este se va a poner lo que son los autores, pues el apellido y los iniciales de su nombre. Si son muchos más autores, pues también se les pone el apellido y las iniciales de su nombre. Si son más de 6 autores, el último autor se le va a poner como y se pone al último autor. Y si son más de 6 autores, pues se tiene que poner lo que son los puntos suspensivos, que significan que siguen más autores, pero que no fueron escritos ahí. Luego se escribe lo que es la fecha entre paréntesis, la fecha de que fue publicado, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, y la página o las páginas donde se encontró la frase a que se citó. Ya, siguiente. Todo lo que dije está en los cuadritos que siguen. Siguiente. Siguiente, ya. Bien, ya, esto es a lo que me refería. Cuando son de 2 a 7 autores, al último se le escribe con I y se escribe su nombre, como haciendo una separación. Y cuando son de 8 más autores, pues se ponen los que son los puntos suspensivos y se lista el último autor. Y ahí tenemos un ejemplo de que, si pueden ver, va el apellido, las iniciales de sus nombres y hay puntos suspensivos, es decir, que hay mucho más de 6 o 7 autores. Y por último se escribe el último autor. Entre paréntesis está lo que es el año del que fue publicado este documento y sigue lo que es el nombre del documento, en inglés ahí, el nombre, luego el tema y seguido de pues las páginas, el volumen y las páginas que fueron referenciadas, que sacó la cita. Ya, la siguiente. Ya, para referenciar artículos de revistas con normas APAS. Para referenciar un artículo, si es impreso, debe tener el primer apellido y seguida las iniciales, como ya he venido diciendo. La fecha entre paréntesis del año de la publicación del artículo o el periódico, ya que es impreso, el título del artículo que sale en el periódico, el nombre de la revista tal y como sale en la portada, el número de revista en la que se publicó el artículo, que estaba entre paréntesis, y las páginas que fueron citadas de este artículo. Para referenciar un artículo de revista online, lleva básicamente lo mismo, el nombre, el apellido con sus iniciales, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, y como es online, pues el URL o el link de donde fue sacado es cierta información. Siguiente. Ya. Esto es como para referenciar Wikipedia según las normas APA. Pero nosotros no es como que la vayamos a usar por Wikipedia. Ya, pero igual para citar este artículo se debe seguir el siguiente formato. Como se ve al lado, se pone el nombre del artículo y debe ir SF, como ya vimos en las abreviaciones, que significaba sin fecha. Para referenciarlo tenemos que poner el nombre del artículo, va SF, pues que significa sin fecha, luego que sacado de Wikipedia, y
el mes y el año, y por último el URL o el link de este. Evelyn, te hago una pregunta. ¿Por qué usted dice que no podemos usar Wikipedia? Porque, por ejemplo, usted dijo que Wikipedia como nosotros no buscáramos, sino que buscáramos más otras revistas que sean mucho más, por ejemplo, El Cielo, Everest, o sea que tienen información como más... Sí, mira, ¿qué es lo que es Wikipedia, verdad? El wiki. Es, por ejemplo, suponte que yo les ponga una conceptualización de investigación en el wiki. Entonces yo les digo a cada uno de ustedes que tienen que hacer que tienen que complementar esa conceptualización que yo les doy, ¿verdad? Sea que lo revisen en un artículo X o en cualquier documento, pero sin embargo tiene que poner las frases. Ya, o sea, por decir, si vamos a hacer un documento y hay 25 estudiantes, ¿verdad? Entonces ya ponemos, por ejemplo, Álava Vera John dijo esto de investigación, pero hay que ver si eso es palabra de John. Si es palabra de John que él lo ha hecho, no pone cita. En cambio tenemos a Mesa García Gema y vemos que Mesa García Gema pone una cita y así sucesivamente. Habrán propias conceptualizaciones de cada uno de ustedes, como habrán que ellos entraron al buscador y les gustó una conceptualización de investigación, pero ellos tienen que ponerlo en el wiki para saber qué es de ello, ¿verdad? Yo lo que siempre aconsejo es que si que por algún motivo les da curiosidad y van a visitar, no les digo que hagan la tarea allí, sino que si les da curiosidad, vean Wikipedia, copien el texto y lo ponen en la barra del buscador, ¿verdad? En la barra del buscador le va a dar el origen de eso. Entonces, ustedes lo que van a ver es que si esa fuente que está en Wikipedia, cuando la ponen en la barra del buscador, es confiable, ¿ya? Imagínate que en Wikipedia aparezca un científico que por ahí alguien cogió el artículo y lo editó, ¿verdad? Poniendo en Wikipedia donde lo había sacado y nosotros cogemos esa partecita, lo ponemos al buscador y cuando ya nos va a buscar, nos va a su origen y de pronto vamos a tener un artículo muy bueno, que nos hable mucho más de la investigación. Entonces, lo único que nosotros tenemos que saber es saber buscar. No confiarnos en lo que está en Wikipedia, pero sí saber buscar. Ya, ok. La siguiente. Ya está la siguiente. Ya, y por último, para citar y referenciar páginas web con normas APA, pues esta se pone el primer apellido, las iniciales del nombre, la fecha, el título de la página, el lugar de la publicación, o sea, el nombre de la página web, y por último, la dirección de donde se extrajo el documento o el URL. Gracias, eso es todo. Ya, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, chicos, que no hayan entendido? ¿Hola? Yo solamente les voy a traer a colación, ¿verdad? El equipo ha hecho una buena exposición. ¿Y qué tenemos aquí? Es un artículo científico, ¿verdad? Que ha estado realizado por docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? ¿Quiénes son? La doctora Joaquina, la licenciada Ruth, el doctor Milton y mi persona, ¿ya? Entonces, nosotros realizamos este artículo, que son resultados de lo que se hacía en vinculación en el proyecto de seguridad alimentaria, ¿verdad? ¿Por qué le traje a colación? Porque en una de las tutorías estábamos en dudas qué son las referencias y qué son las bibliografías, ¿no? Entonces, inclusive cuando nosotros estábamos haciendo este artículo, los que vinieron de las revistas nos dijeron, pero ustedes solamente han hecho bibliografía, no han hecho referencias, ¿no? Entonces le preguntamos exactamente qué eran las referencias. Y la referencia, o sea, se ponen de esta misma manera, que no es otra cosa que como poner una bibliografía, sino que cuando nosotros en el texto, por ejemplo, aquí,
nosotros estamos haciendo referencia al ensano. Entonces, este ensano debe salir no como la lista de bibliografía, sino más bien como referencia, ¿no? Y luego vamos a sacar, ¿verdad? Cuando nosotros, esta es una bibliografía, ¿no? Cuando nosotros decimos, imaginémonos que no hubiéramos puesto esto, sino que poníamos aquí, Lorenzini, ¿verdad? En el 2015, hay que rescatar que dice que la prevalencia de alta obesidad y sobrepeso en 2 estudios en México en 2015 han dado estos resultados. O sea, cuando nombramos a la persona, pero ya cuando lo ponemos como libro, ya tenemos que ponerlo de esta otra manera, como han indicado los compañeros, ¿no? Y si ustedes observan, pues este artículo tiene en referencia, tiene 17 referencias, ¿verdad? Y acá tenemos también, pues, una cantidad de libros de la bibliografía que son 9. Más tenemos en referencia que libros, ¿ya? Entonces ustedes de pronto me pueden decir, ay, doctora, pero es lo mismo que vamos a repetir. Lo único que cuando lo aceptamos como referencia, no lo vamos a poner acá en bibliografía, excepto que después, más adelante, hayamos puesto como una bibliografía y más no como referencia. ¿Sí? Entonces, igual yo les voy a juntar este artículo, ¿verdad? Para cuando ustedes tengan que hacer el suyo, se vayan guiando. De pronto ustedes saben que de pronto puede haber falla, porque la falla también es humana, y bueno, si hay alguna falla nos hacen conocer que nosotros podríamos hacer una rectificación también, porque nosotros somos los docentes de la universidad, y a nosotros lo que nos conviene es que quede un documento perfecto, ¿no? Ya, entonces está publicado y aquí está la revista. Lógicamente que si ustedes quieren publicar cierto dato que está acá, pues también tienen que seguir las normas que ya los compañeros nos han dicho cómo se va a citar un artículo científico, ¿verdad? Esto. Y luego, ¿verdad? Tenemos, me parece que fue esto, ¿verdad? Un documento que de pronto ustedes verán cómo se manejan, si lo imprimen, si lo tienen en digital, ¿verdad? Y aquí está muy fácil, están los ejemplos. ¿Cómo puedo citar un libro electrónico? Entonces me voy a cómo debo de citar un libro electrónico, ¿verdad? ¿Cómo puedo citar las revistas académicas? Entonces hay ejemplos. Y lógicamente que ustedes tienen que ver es esto, porque aquí está el kit. Por ejemplo, aquí te dice que así se publica una revista que está en PDF. Que así se publica, ¿verdad? Se pone la cita de un texto que está en HTML. Entonces, no es que todas las revistas se citan de la misma manera, ¿ya? Luego tenemos los artículos periódicos, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ver todo esto que dice acá para nosotros decir, mi ficha bibliográfica de tal cosa es una versión electrónica. Entonces, yo tengo que hacerla de esta manera, ¿sí? Si tengo una versión online, también tengo que hacer, ¿verdad? Y si es de una revista impresa, porque también hay revistas impresas, entonces yo tengo que hacerla de esta manera. Entonces aquí están los ejemplos de cada uno, ¿no? Bueno, es un documento no muy grande y ustedes verán cómo se manejan, ¿ya? Imagínate que aquí también tenemos archivos electrónicos, un audio, cómo nosotros vamos y cómo tenemos que citarlo, ¿verdad? Un video de YouTube, un lugar de la web con sección o artículo. Y lo que decía las compañeras, ¿verdad? Que también podría ver un lugar donde no haya fecha. Entonces tenemos que ponerle sin fecha. Ya, está como se debe, los archivos electrónicos si están en PDF. Si es una imagen que ya la compañera ya lo hizo, ¿verdad? Luego tenemos una tesis o disertación y así sucesivamente nosotros vamos viendo que están los ejemplos. Ahora tenemos los libros y tenemos otros impresos. Luego tenemos revistas académicas, artículos periódicos y otros. Entonces, y lógicamente, imagínense que para hacer este trabajo, pues el autor de esta universidad de UTEL tuvo que buscar en estos links la bibliografía, porque supongamos que el autor de este documento, que son apenas 4 o 5 hojas,
no hubiera puesto esta bibliografía, ¿verdad? De pronto el original que hizo este otro documento le puede acusar de plagio. Entonces, él sí ha tomado en cuenta esta bibliografía, y que es la que nosotros tenemos que considerar también en todos nuestros trabajos. Cuando nosotros hagamos, así sea una palabra, o sea, una frase, una oración, un párrafo, todo tenemos que citar, ¿verdad? Para no caer en eso, que de pronto inconscientemente, yo no lo digo que ustedes lo hagan a propósito, pero inconscientemente, sea por el tiempo, por el cansancio, y de pronto nosotros le decimos, mañana le pongo el libro, ¿no? Por eso es que yo les digo que antes de armar la parte teórica, armemos la ficha en Excel, que ahí no hay confusión. Entonces ya cuando está armado todo el texto, entonces ya vemos, esto saqué de este libro, esto saqué de esta revista, esto saqué de la página web. Y inclusive ya ustedes pueden irse ejercitando en esa página de Excel, poner cómo se debe citar el libro en mapa, cómo se debe citar un capítulo, cómo se debe citar la revista o cómo se debe citar un vídeo. Entonces ya ustedes van colocando cómo debe de ser, cosa que cuando ya el documento está finalizado, ustedes ya no tienen problema, ya todo está allí, ¿sí? Aunque hayamos dejado para citarlo más tarde, pero ya si nosotros tenemos eso de la ficha electrónica, es fácil nosotros no cometer errores, o si cometemos errores, que sea el mínimo, ¿sí? Porque de pronto ya se nos puede pasar, así tengamos mucho cuidado, de pronto se puede pasar algo, ¿no? Y sabemos que a ustedes que están siguiendo medicina, pues a ustedes no se les puede pasar nada, porque en el momento que se pasa algo, nuestros pacientes se pueden tener una situación contraria a lo que tanto el paciente como el médico desea, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener ese cuidado enorme. Chicos, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno. Doctora, ese documento que nos están mostrando, ¿usted nos podría ayudar subiéndolo al aula? Sí, ya les dije que les voy a subir también les voy a subir el artículo, les voy a subir el PowerPoint de los alumnos. Lógicamente que para subirlo a la virtual tengo que convertirlo en PDF, y ahí cuando se convierte en PDF va a haber ciertas cositas que van a quedar ocultas porque el equipo ha utilizado que salen las cosas dando clic, ¿sí? Pero como ustedes también se pueden apoyar de la clase que está grabada, que se va a subir también el link, entonces ya no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces salgo de aquí, ¿verdad? Doctora, en los trabajos e informes que nos envía a hacer, vamos a usar las normas APA siempre. Sí, siempre, ¿sí? Y quería preguntarle también, ¿vamos a usar el interlineado a la izquierda, como dice la norma APA, o justificación? Porque hay algunos que les gusta justificación, pero... Sí, a mí me gusta justificación. Pero sí utilicen lo que más sea en poner la bibliografía, ¿sí? Más que todo eso. Sí, la bibliografía es lo más, para mí es lo más importante, pero a mí me gusta ver un documento enmarcado de que todo esté justificado. Pero ustedes ya saben, normas APAS tienen que seguir lo que dice normas APAS cuando nosotros hagamos un artículo o cuando ya estemos trabajando y nos exijan que todo vaya con normas APAS. ¿Sí? Gracias, doctor.